No es que Dios habite en nuestro interior, es que lo somos. ¿Es correcto, Gigi? Somos dioses viviendo una experiencia humana. Yo ya soy multimillonaria. Lo sé, Andrea. Sé que tú ya eres multimillonaria, reina. Mi sesión es en septiembre y estoy tachando cada día en mi almacén, como cuando nos dices que... Yo sé que tienen que esperar mucho tiempo, reinas, pero créanme que vale la pena esperarse ese mesecito. Vale la pena, porque después de una sesión conmigo su vida no vuelve a ser igual. Se los garantizo. Bueno, ya vamos a iniciar en tema, reinas, porque si no se nos va aquí en el chisme. Ya saben que no nos encanta el chisme, ¿no? Mi primer millón es de un humorista colombiano, ¿ok? Bueno, vamos a ver cómo liberarnos de los miedos. ¿Cómo liberarnos de los miedos? Lo más importante, y creo que lo que tenemos que entender. Ay, María Camila, bienvenida, reina. Lo que tenemos que entender es que no podemos tener miedo a algo, porque al final nosotros somos creadores y responsables de nuestra realidad. ¿Por qué voy a tenerle miedo a algo si yo estoy creando cosas bonitas y maravillosas? ¿Saben? Yo no puedo temerle a algo que está dentro de mi control. Es ilógico que yo pueda tenerle miedo a algo yo sé que está dentro de mi control. Uno tiene miedo cuando las cosas no están en su control o no están dentro de su control, ¿no? Ahí es cuando uno puede tener miedo. Pero cuando sabemos que todo está controlado por nosotros, ¿por qué deberíamos de tener miedo? ¿Saben? Por ejemplo, te podrás subir un avión, ¿no? Te podrás subir un avión y tenerle miedo a los aviones porque tú sientes que no tienes el control para manejar ese avión o no tienes el control del clima, ¿no? No tienes el control de muchas cosas en un avión. Pero si tú sabes que vas a llegar a tu destino sana y salva, porque tú siempre estás cuidada y protegida, ¿por qué tendrías que tener miedo de subirte a un avión? ¿Me explico? Yo tenía aquí una reina que le tenía miedo a manejar, y con afirmaciones que se hizo, se libró de ese miedo a manejar, ¿no? Y ahora es toda una cafre del volante. Ahora es todo un as del volante. Yo tenía miedo de salir a carretera. Yo, de verdad que varios años, reinas, yo no salía a carretera, ¿eh? Por lo del accidente que tuve. Yo varios años no salía a carretera. Yo le huía a la carretera, no sé, me daba mucho miedo. Hasta que empecé como a entender esa parte de, bueno, si yo siento que estoy cuidada y protegida, ¿por qué tendría que tener miedo a salir a la carretera, no? Y hoy ya salgo a carretera y ya, hasta la disfruto. Por eso entender eso, es entender que todo está en mi control y que si todo está en mi control, nada malo tiene que salir. Yo no le puedo tener miedo al futuro porque yo sé que estoy creando mi futuro y porque sé que si hoy estoy creando un futuro maravilloso, abundante, millonario, ¿no? Entonces, ¿por qué tengo que tenerle miedo a mi futuro? Yo no le tengo miedo a mi futuro. Ni tengo miedo a qué va a ser, se me va a acabar la pila, no. No puse a cargar mi teléfono y me acabo de dar cuenta. Este, ¿Por qué tenerle miedo al futuro si yo sé que lo estoy creando? Yo ya sé cómo va a ser mi futuro, porque yo hoy me he estado dedicando a crearlo. Mi futuro va a ser totalmente diferente a lo que yo he vivido, porque antes pues no sabía de lo que era yo consciente y pues pensaba en muchas pendejadas, ¿no? Entonces pues por eso mi vida era caótica. Pero hoy que ya sé que mi futuro es es creado por mí, pues entonces ¿de qué le tengo miedo, no? ¿De qué puedo tener miedo si yo sé que es creado por mí? Déjenme conectar esto. Ay, pero espérenme tantito porque a ver si aquí me puedo acomodar. Espérenme. Vamos a ver si aquí se puede acomodar esto.
Ahí. Déjenme, aquí estoy haciendo aquí malabares para acomodarme. Ahí estamos. Bueno, entonces, ¿por qué tenerle miedo a mi futuro si yo sé que todo lo estoy creando aquí? ¿Saben? La mayoría de las personas tienen miedo al futuro porque no son conscientes de que ellos crean su realidad aquí. Por eso es que la gente le tiene miedo al futuro. Pero cuando tú ya sabes que todo es creado por ti y que estás haciendo la tarea, que todos los días estás haciendo la tarea para tener pensamientos de abundancia, pensamientos de una vida maravillosa, si estás haciendo la tarea, entonces no tienes por qué dudar de que tu futuro va a ser maravilloso. No tendrías que tener miedo, es un miedo absurdo, ¿no? Es un miedo absurdo. Hay personas que tienen miedo a... Hay personas que tienen miedo a perder al fulano, ¿no? Es otro tipo de miedo. Pero cuando tienes miedo de perder a un hombre, es porque te falta trabajar en ti. Es porque falta más trabajo en tu autoconcepto. No deberías de tener miedo de perder a un hombre si sabes lo maravillosa que eres, lo perfecta que eres. Si sabes que no existe nadie mejor que tú, ¿no? Esos miedos más bien son generados por esa necesidad o esa creencia de que si no es él, pues no será ninguno, ¿no? Entonces, eso también hay que irlo evitando, hay que irlo transformando. Déjenme pongo cómoda porque no estaba yo cómoda. Entonces siempre tienen que detectar de dónde viene ese miedo o por qué surge ese miedo. Tienen que hacer consciente lo inconsciente. Yo no sé a qué le tenga miedo a cada una de ustedes, pero debe de haber algo que les haya pasado, sucedido, y que por eso ese miedo esté latente, porque todo miedo de hoy es algún miedo que me generé yo en el pasado, alguna situación de mi pasado que por eso me da miedo que se vuelva a repetir en mi vida. Entonces tienen que hacerla consciente. Y una vez que hacen consciente esa creencia, la liberan, ¿ok? Ya sé dónde viene mi miedo, entonces no tengo por qué tener miedo si ya sé de dónde viene. Y no porque ya me haya pasado una vez, quiere decir que me va a pasar otra vez, ¿no? Antes me pasó porque no era yo consciente, pero ahora que ya soy consciente, pues no tiene por qué volverme a pasar. A mí me funcionó mucho hacer eso con lo del miedo a la carretera, ¿no? Y también, por ejemplo, me daba miedo que Camila ya no estuviera conmigo, porque yo decía, bueno, ¿y si le pasa algo y yo no estoy ahí? Me da miedo, todo eso. Pero también he trabajado mucho el desapego con Camila, ¿no? Y me he hecho más consciente de que más vale yo asumir a Camila en una realidad bonita, segura y protegida, a asumirla en una realidad donde le vaya a pasar algo, ¿no? O sea, todo parte de mi pensamiento, todo. Uno siempre sabe, que sí y que no. Uno que ya está en estas cosas, en estas ondas, que ya es consciente, uno ya sabe qué es lo que sí debe de pensar y qué es lo que no debe de pensar. Porque ya lo saben. Ustedes saben qué es lo que tienen que pensar. Y ustedes saben lo que va a pasar cuando están pensando en cosas innecesarias, ¿no? Eso ya lo saben. Entonces, los miedos es eso, está generado de una emoción pasada, pero que hoy en día no tiene por qué repetirse. No tiene que repetirse la situación que tú viviste antes. Todo miedo viene ahí. Dejen ver qué han puesto por aquí. Hoy venía del camino del trabajo a mi casa y jugando decía, ¿te gusta lo que ves? Y sin mentirte muchos volteaban. Me encanta. Sí, cuando lo hacen divertido, pasan muchas cosas divertidas. Yo tengo miedo a andar en bici, pero ¿por qué tienes miedo a andar en bici, Sofía? A lo mejor alguna vez te caíste
y de ahí te dio miedo volverte a caer, ¿no? Y de ahí viene tu miedo. Pero eso no quiere decir que no puedas andar en bici. Gracias por las estrellitas, Nelly, mi maravillosa luna chilena. Gracias por las estrellitas tan bella. Y cuando sales a la carretera no te vienen recuerdos feos. Sí, sí me vienen recuerdos feos, pero simplemente digo, bueno, eso fue en el pasado, ¿no? Eso fue en el pasado. Yo estoy segura y protegida. Y siempre contrato, bueno, ahora ya lo hago. Antes nada más me encomendaba para que fuera yo protegida. Pero ahora lo que hago es que ya contrato a mi séquito de guardianes celestiales para que nos cuiden y nos protejan. Y también siempre que salgo a carretera, le pido al universo, que nos ayude a llegar con bien, que libre nuestro camino de todo peligro y que nos protejan, ¿no? Siempre lo hago, siempre me encomiendo y eso me da como más tranquilidad porque siento que voy cuidada y protegida. Pero sí, siempre me vienen pensamientos. Y más cuando, bueno, esto no lo sabe Lilian. Mi accidente fue en la carretera a Querétaro. Entonces, cuando me fui con Liliana a Querétaro, o sea, de verdad, yo por dentro sí iba así como, este, estresada y ansiosa, pero pues no se lo dije a Lilian, no le iba a contagiar de mi miedo, ¿no? Y llegamos súper bien, íbamos platicando, todo bien padre, bien bonito, pero por dentro sí sentía, porque tenía muchos años que yo no pasaba por esa carretera. Muchos años tenía. Pero el miedo no me venció. Si uno no enfrenta los miedos, siempre va a existir el miedo. El miedo hay que enfrentarlo. Cuando tú enfrentas un miedo, es como si te liberaras de eso. Siempre hay que enfrentar los miedos. Una vez también les conté que en el terremoto del 2017, o sea, yo escuchaba cómo se estaba cayendo casi el edificio donde yo estaba. Y 2 años no regresé a ese edificio. 2 años tardé en regresar. Y una vez que tenía yo que ir, el mero mero de mi trabajo le dijo a mi jefa, es que Luz es la indicada para ir. Ella es la indicada para... Iba yo a cubrir una posición en lo que el de ahí se iba de vacaciones, ¿no? Y le dijo, dile a Luz que si quiere ir. Si no quiere ir, está bien, o sea, yo le entiendo si no quiere ir, ¿no? Porque todos sabían lo que me había pasado en ese edificio. Bueno, fue como un año que tardé, como un año. Entonces me dijo a mi jefa, y yo al principio de la taquicardia, ¿no? De volver a ese lugar. Pero después lo pensé y dije, bueno, al final uno no sabe cuándo se va a morir ni en dónde se va a morir. Eso uno no lo sabe, no lo tenemos, pues no lo sabemos, ¿no? No lo sabemos. Y yo estaba muy consciente de que en el 2017 me pasó eso y estuve en esa situación de riesgo y de peligro por pensamientos que tuve, ¿saben? Por pensamientos que tuve pendejos, la neta. Entonces, mis mismos pensamientos me hicieron ponerme en esa situación de riesgo y de peligro. En ese momento no era yo consciente. Después, cuando iba yo a regresar, pues ya era yo consciente, ¿no? Y sí, me fui 2 semanas a cubrir esta posición. Y lo más bonito es que cuando regresé y todo, ya de ese tiempo que estuve ahí, me dieron un bono de 10,000 pesos por haber ido esas 2 semanitas, ¿no? Por enfrentar mi miedo recibí un bono de 10,000 pesos. Y ya después se me quitó el miedo de ir, ¿no? Pero hay que enfrentar los miedos. Les confieso que hace un mes agarré la carretera de San Lucas a La Paz de noche. Jamás manejo en carretera y menos de noche. Pero en poder y gracia a Dios llegamos todos bien. No, a mí me encanta, hermosa. Sí, siempre con confianza. Yo le tengo miedo a los perros. Yo también, Rose, porque cuando era chiquita, me mordió, el mismo perro me mordió 2 veces. Un perro que vivía en casa de mi abuelita. Entonces me daban miedo los perros. Y hasta la fecha, ¿no? Pero ese es un miedo que la verdad
pues no me preocupa, ¿no? Pero sí, también. Sin miedo al éxito. Es correcto, Marjorie, sin miedo al éxito. Mm, mm. A ver esto. ¿Será que eso de las creencias limitantes es para los dormidos? Cuando estábamos dormidos, ahora sabemos todo lo creamos. Antes no sabíamos y por eso nos pasaba lo malo con lo que estábamos programados. Es correcto, Vicky. Ahora, como sabemos eso, entendemos que lo que nos pasó es por no haber sido conscientes de que era programación o nosotros. Es correcto. O sea, no es que naciste estrellado y es tu destino, sino que era tu programación. Ahora sabemos que es programación que traíamos y por ende no es de nosotros, sino de otros. Es correcto, Vicky. Es correcto. A mí últimamente me da miedo quedarme atorada en el tráfico, en carretera, junto a trailers. Carga pesada en general. Pero tú estás protegida. Siempre pídele, cuando salgas a carretera, siempre pide que libren tu camino, ¿va? Que libren tu camino, de cualquier mal. Así hazlo. Y mira que nos tocó carretera. Las veces que he salido a carretera, que siempre me encomiendo y hago eso, siempre nos toca la carretera súper libre, súper tranquila. Háganlo. Justo es algo con mi hijo que se fue a vivir lejos. Me levanto y me duermo agradeciendo su bien. Qué bonito, Jen, porque eso es lo que tenemos que hacer. No podemos contagiar a nuestros hijos de nuestros miedos. A mí me da miedo cuando mi mamá salen que les pase algo y eso es que nunca ha pasado. No, protégelos, mándales una corte para que los cuide, para que siempre los acompañe. Yo siempre salgo con mi escolta, siempre salgo con mi escolta celestial. Si ese mismo miedo me pasa con mis hijos y es mejor asumirlos de otra manera. Ahí me da miedo nadar, pero no he tenido incidentes. Bueno, es que quién sabe, güera. Tú puedes creer que no has tenido incidentes. Yo no sabía por qué a mí me daba miedo el mar. No tenía idea por qué me daba miedo el mar. O sea, de verdad me daba miedo el mar. Y sobre todo me da miedo. Cuando el mar está tranquilito, así, bonito, no me da miedo. Por eso me gustan las playas del sureste, porque ahí no hay olas, ¿no? Pero un mar con olas sí me da mucho miedo. O sea, ni siquiera me acerco a las olas. O sea, ni siquiera que me moje el mar los pies, ¿eh? O sea, me dan mucho miedo las olas del mar. Y yo no sabía por qué. Hasta que una vez mi mamá me dijo, es que cuando yo estaba embarazada de ti, me revolcó muy feo una ola. O sea, yo pensé que me llevaba el mar, ¿no? Sí me revolcó muy feo. Mi mamá estaba embarazada de mí. Entonces, ese es un miedo que se creó durante la gestación, ¿sabes? Es un miedo en mí que se creó durante la gestación. A veces no sabemos por qué, pero siempre existe un por qué. Yo tengo miedo a las pérdidas. He perdido a mucha gente, en general amigas y seres queridos fallecidos. Es como ese miedo a quedarme sola o a que me dejen. Es absurdo, tengo que cambiar eso. Mira, hermosa, ese miedo a la pérdida, este, lo cambias o lo liberas entendiendo que es un proceso, ¿no? Que es un ciclo de vida. Y es el proceso de cada quien. Una vez que tú logras entender esta parte, que es ese ciclo de vida, que es parte del proceso de esa persona, y que ella fue la que decidió morir así y morir a esa edad y todo eso, créeme que se te quitan los miedos. Yo cuando entendí eso, se me quitó el miedo de perder a cualquier otra persona cercana a mí, ¿no? Porque ahora entiendo que es un ciclo de vida y que es su proceso y que desde antes de que llegaran a esta vida, ellos ya sabían cuántos años iban a vivir, cómo iban a morir, ya lo sabemos y todos lo sabemos. Todos sabemos hasta qué edad vamos a vivir y sabemos cómo vamos a morir, porque fue algo que creamos antes de venir, ¿no? Entonces, pues hay que entender esa parte de la vida. Si me caí, me lastimé muy fue en mis partes íntimas, por eso te da miedo. Qué tema tan importante y qué forma tan sencilla
en la que lo explicas. Ay, gracias, Caro. Gracias, Yola Case, por las estrellitas. Le tengo miedo a las escaleras y un día recordé que me había caído de pequeña, ¿no? De ahí viene el miedo. Entonces, eso fue cuando eras pequeña. No quiere decir que te vaya a pasar de adulto. Nada más hay que hacernos conscientes de eso y van a ver cómo vamos liberando esos miedos. El miedo nos lleva al autosabotaje, es correcto. Ay, gracias, Nancy, tan bella. O si nos genera miedo algo, hagámoslo con miedo y punto. Sí, es eso, enfrentar los miedos. Yo les contaba que a mí me daban pánico las alturas. A mí me dan miedo las alturas, reinas. Miedo, de verdad. Pero cuando me fui con Camila, el camotero, cuando me fui con Camila a Playa del Carmen, y que Camila quería ir a Explore, que son las tirolesas más largas y más altas de toda Latinoamérica. Oigan eso, ¿eh? Son las tirolesas más altas y más largas de toda Latinoamérica. Yo estaba paniqueada, pero tenía dos opciones. O compartí ese momento con Camila y que siempre lo recordara como que mi mamá superó su miedo conmigo, o me armaba de valor, o me quedaba abajo nada más allá aburrida viéndola a ella, ¿no? Así que decidí subirme, con miedo y todo me aventé de las tirolesas, y aunque me aventé de las tirolesas, reinas, hoy en día le sigo teniendo miedo a las alturas. O sea, hoy en día yo ni me aventaría de un paracaídas, ni me aventaría del bungee. O sea, no, me sigue dando miedo. Pero al final, esa vez con Camila enfrenté mi miedo y me la pasé bien y disfruté las tirolesas y son muy bonitas. Y por supuesto que me vuelvo a subir otra tirolesa. Sí lo vuelvo a hacer con miedo y todo, pero lo vuelvo a hacer. Siempre hay que enfrentar los miedos, reinas, siempre. Y papá me dice, ¿qué es el miedo? ¿Qué forma tiene? ¿Qué color, olor? No existe, es algo que generamos mentalmente, como cuando de niños nos decían, ahí viene el coco. Es correcto, Kena, es correcto. Y te voy a decir algo, hablando del coco. Donde vive mi abuelita, por ahí había una casa que estaba, la reja era como de varitas, ¿no? Como de varitas. Y el que vivía en esa casa era como un ropavejero. Pero a Liliana a mí siempre nos decía que nos iba a robar el ropavejero si no nos portábamos bien o cosas así. Le teníamos miedo a ese señor. Y ese señor que ni culpa tenía, pero le teníamos miedo a ese señor. Porque mi tía, aquí presente, y mi abuelita, nos decían esas cosas, ¿no? Ya hoy lo veo y digo, ay, pobrecito señor, él nunca nos hizo nada, ¿no? Pero pues nos daba miedo. Pero así, me da miedo manejar en carretera, tengo que trabajar. Sí, Lisa, cuando quieras, reina, agarras el coche y nos vamos. Entonces es siempre cuidar los pensamientos y tener una dieta mental estricta cuando nos lleguen pensamientos contrarios. Es correcto. Yo le tengo miedo a quedarme sola en la noche en el apartamento. ¿Pero por qué tienes miedo, Janet? ¿Qué es lo que te da miedo? Yo cuando me divorcié, también tenía miedo de quedarme sola aquí, en mi departamento. Me daba miedo salir a la tienda, reinas, ya de noche. O sea, de noche, 7, 8 de la noche, ¿eh? Yo a las 7 de la noche yo ya no salía. Me daba miedo que me fuera a pasar algo y nadie se enterara y nadie se diera cuenta. Eso era lo que me daba miedo, que me pasara algo y nadie se diera cuenta. Era un miedo feo, pero pues también lo empecé a trabajar, ¿no? Lo empecé a trabajar porque hay cosas con las que no podemos estar tranquilas. Y todo eso lo fui liberando yo cuando me fui haciendo consciente de que yo soy la responsable y que si yo me siento protegida, siempre voy a estar protegida. Y hay veces cuando yo puedo llegar a sentir algo de miedo o algo, siempre le digo a mi hermana, hazte presente y ayúdame, ¿no? Así. Siempre me agarro como de eso. Si mi pareja tiene un miedo y eso lo bloquea, ¿qué sería más efectivo? ¿Que lo trabaje en mí como espejo o afirmo por él? Puedes afirmar por él. Puedes afirmar por él, Susan, y te va a funcionar. Antes también era miedosa por todo, ahora no. Solo afirmo lo que quiero. ¿Es correcto?
Siempre, siempre hay que sentirnos seguras y protegidas, porque al final estamos protegidas, siempre. Si yo me siento protegida, siempre voy a estar protegida. Como si fuera un asalto, a pesar de que ese es esos son eventos traumáticos. Esos son eventos traumáticos. Es lo mismo, Inés. Es lo mismo. Empieza a sentirte protegida. Siempre repítete. Yo me siento protegida. Yo siempre estoy protegida. El universo me protege. Repítetelo constantemente, hermosa, porque esos son eventos traumáticos. Entonces repítetelo constantemente. Y cada vez que puedas, dítelo. A mí nunca me han asaltado. A mí jamás me han asaltado. Yo con esa afirmación de nunca me han asaltado, a mí jamás me han asaltado. A mí hace muchos años, Camila estaba en el kinder. Igual una vez iba yo caminando con mi celular y llegó un tipo por atrás de mí, me agarró así y me dijo, dame tu celular. Ya yo bien obediente se lo di, ¿no? Y me generó como un trauma así bien feo, porque yo caminaba y siempre volteaba hacia atrás, ¿no? O sea, yo siempre estaba voltando hacia atrás porque sentía que me seguían. Y con esa afirmación de, no, a mí jamás me han asaltado, jamás, yo siempre he tenido una vida segura, yo siempre he estado protegida y cuidada. Con ese tipo de afirmaciones fue que me empecé yo a liberar de ese miedo. Pero yo te hablo que eso yo lo empecé a liberar cuando conocí de la ley. Antes, pues viví traumada por ese evento, ¿no? Entonces repítetelo constantemente, hermosa, constantemente repítetelo y vas a ver cómo se te empieza a liberar. Y siempre pídele a la corte celestial. Dile, dile, corte celestial, contrata una escolta de ángeles guaruras, grandes y con cara de malos para que me protejan a donde quiera que voy. Ay, yo siempre digo eso. Y así los pido, grandes, con cara de malos, fuertes, para que me cuiden y protejan a donde quiera que voy. Y entonces yo solita me imagino que alrededor de mí van caminando, bueno, van protegiéndome como guaruras o como guardaespaldas. Yo también le tenía miedo a manejar, pero el papá de mi hijo me estaba enseñando. Un día me dejó en el supermercado y me regresé caminando a la casa. Aún no sabía de esto, pero ese día me venía diciendo que nada más para que ese menso no me molestara más, yo iba a aprender y nunca más meterme a su carro. A la semana hasta en la carretera ya andaba manejando. Me encanta, Janice. Es que uno lo puede todo, reina, solamente hay que liberarnos del miedo. Sí, Vázquez, hazlo. La verdad es que yo siempre bajo a mis guaruras. Siempre. Te cuento, me llegó una propuesta para actuar en una obra de teatro. El personaje que voy a hacer es la Reina Roja de Alicia. Ay, ya me llegó 2,500 pesos. Me encanta, Sofía Celia. Felicidades, hermosa. Felicidades. Disfruta de tu éxito, porque eres la mejor actriz, hermosa. Te mando un abrazote. Yo al subir al coche digo, la presencia de Dios está manejando este coche, la presencia de Dios está en los coches enfrente y así, derecha, izquierda. Ay, qué bonito, me gustó, oye, me gustó, qué bonito. Yo siempre digo en mi mente, cada vez que salen mis hijos de casa, que los ángeles del cielo bajen a tu cuidado y regresen con bien a casa. Ay, qué bonito, qué bonito. Uno decide cuándo morir, es correcto, Rose, uno lo decide. Eso de miedo al agua lo explican en la serie de que recomendó la tocallita. Una de las chicas tenía miedo al agua y resulta que su abuelita murió ahogada en el mar y automáticamente perdió el miedo. Sí, es correcto. Leia, ¿no? ¿Cómo se llama ella? La güerita. La güerita es la que pasó por eso. Y sí, se liberó de ese miedo que no le correspondía. También tengo miedo a las alturas. Acá también cuando éramos chicos nos decían, si no dormíamos la siesta te llevaba el ropavejero. Y es que miren, dense cuenta de algo. Cuando somos niños no le tenemos miedo a nada. Cuando somos niños no les tenemos miedo a nada. Al menos yo me acuerdo que cuando era niña, a mí me encantaba treparme a los árboles, explorar en el sótano de la casa de mi abuelita, agarrar las lombrices, los gusanos. No le teníamos miedo a nada. O sea, yo estuve en los scouts y eran juegos de contacto.
y un chingo de cosas, ¿no? Campamentos, todo, es un buen de cosas. Y yo no le tenía miedo. Yo llegué a rapelear, ¿no? O sea, yo bajaba de un lugar que se llama El Dado, que está allá en Tepoztlán, rapeleando. O sea, yo no tenía miedo de nada. Pero pues obviamente entre más vas creciendo, más vas viendo cosas en la tele, en las noticias o que le pasan a tus amigos y te empieza a generar esos miedos. A veces ni siquiera son tuyos los miedos, pero te los compraste. Ay, mi hermosa Crista. Saludos hasta Francia, hermosa. Gracias por estar aquí. Ya les llevo un live en Instagram a mis hermosas reinas europeas. Luz, yo desde niña agarré miedo a la oscuridad y me acordaba cuando veía películas de terror y ahora duermo confiada, tranquila y me encanta mi camita en la noche. Ay, me encanta. Y hasta disfruto las películas de terror. Es que hay miedos que hay que enfrentarlos, no pasa nada si siempre estamos protegidas. Hola, Ofelia. A mi hija lo soltaron en la calle y le da miedo salir solo. ¿Puedo afirmar? Sí, sí puedes, Roxana. Tu hijo siempre está protegido. Yo tenía mucho miedo a que mi esposo me fuera infiel porque efectivamente mi primer novio me fue infiel y cuando inicié la relación terminé manifestando cositas feas, como que se mensajeaba con otras o a las ex. Actualmente ya me vale más si se mensajea o no con nadie, él sabrá. Es correcto. Él sabrá lo que hace. Yo sé que no hay ninguna mujer mejor para él. Me encanta, María. Sí tiene que ser seguridad total. ¿Para qué nos preocupamos si vivimos angustiadas? A mí me da miedo decir lo que pienso. Quiero a ciertas personas o indicaciones a personas que trabajan para mí. Sin miedo, Laura. Exprésate, reina. Exprésate. Yo leí una vez el libro de Connie Méndez, que cuando sientes miedo cierres los ojos y digas que te envuelves en tu círculo de amor y te imaginas que una luz rosa te envuelve. A mí me ha funcionado mucho, siento protegida. ¡Qué bonito! Háganlo, reinas. Vivir afirmando te da mucha paz. Es correcto. En mi caso, yo aún honestamente no me logra liberar del miedo a las arañas y de hecho a mi hija no sé por qué también más o menos le tiene miedo. Las puede ver, pero no quiere tocarlas de peluche o juguete. El miedo de tu hija es un miedo heredado, es tu miedo que ella está mostrando, pero es tu miedo, no de tu hija. Mi niño tiene 15 años, entró a la prepa en la mañana, pero se tendrá que ir solito porque cuando no me da tiempo de llevarlo y todavía está oscuro. Y nos acercamos unos 40 minutos, entra a 6:45. Tengo que pedir diario escoltas celestiales. Sí, bueno, es que depende cómo lo pidas. Pero pues hazlo todos los días para que te quedes tranquila, ¿va? Todos los días para que te quedes tranquila. Yo me siento más segura de hacerlo a diario, de ir y regreso. Sí, yo también me siento más tranquila haciéndolo diario. El del miedo al agua, creo que lo leí en muchas vidas. Muchos maestros la protagonizan, le tenían miedo, creo. Nos meten miedo los papás para controlarnos, para que nos portemos bien. Es correcto, Rose. Los papás nos meten miedo para controlarnos. Bájate de ahí que te vas a caer. Bájate de ahí que te vas a caer. ¿Ves? Te dije que te ibas a caer. Pues sí, porque la mamá lo manifestó. La mamá manifestó que se dieron madrazo el niño, la neta. No fue el niño, fue la mamá. Y después chanclean al niño, ¿no? Porque no hizo caso. Mm. Eso es muy cierto, Luz. Yo era bien vaga de niña y a mí me da miedo que mis hijos se expongan al peligro. Sí, sí, de verdad, yo también. O sea, la otra vez platicaba yo aquí con Lisa Flowers King de todo lo que hicimos de adolescentes, ¿no? De nuestra época de antros y fiesta y todo lo que hicimos, lo irresponsables que fuimos. Y nunca nos pasó nada. Aquí estamos, ¿no? Nunca nos pasó nada. Y de que nos expusimos, sí. Pero nunca nos pasó nada. Aquí estamos. Pero porque no teníamos miedo. Vivíamos sin miedo. Y entonces siempre estuvimos protegidas y nunca nos pasó nada. Pero ¿qué tal con nuestros hijos, no? Ahí sí tenemos miedo de que les pase algo a nuestros hijos. Entonces no se trata de los miedos de nuestros hijos, son nuestros miedos y esos tenemos que liberarlos pues, para que nuestros hijos siempre estén protegidos y cuidados.
Y, por ejemplo, Camila siempre me dice, pues es que si yo no tengo miedo, ¿por qué no va a pasar algo? Yo sé que no me va a pasar nada. Camila me lo dice, ¿no? Y yo después reacciono y digo, bueno, sí es cierto, si ella tiene esa creencia de que no le va a pasar nada, nada le va a pasar. Y no la voy a contagiar de mis miedos. Eso es muy cierto, ese ya lo leí. Los miedos que tenemos una raíz de nuestros padres, nuestros familiares, las experiencias de los demás y lo que llegamos a ver o conocer. Nosotros nos decían, te va a llevar el borracho o el viejo feo. Me pasa lo mismo, sí, pero es que uno no tenía miedo. El miedo te lo van metiendo. Yo también tengo miedo al agua, con solo verla me late el corazón. Si voy a la playa me meto hasta el tobillo. Tuve que abandonar natación sin aprender. ¿Cómo puedo saber el origen? Pues no es necesario saber el origen, ¿va? ¿Para qué lo quieres saber? No es necesario. Simplemente atrévete a meterte al agua y vas a liberar tu miedo. En uno de los viajes a Cancún, en el primer viaje a Cancún, había una reina que le tenía miedo al mar, ¿eh? Una reina que no se quería meter al mar. Y fue bien bonito porque las otras reinas la tomaron de las manos y la metieron al mar. Y la chica esta entró con miedo y todo, pero entró tomado de de las manos de las otras reinas que la ayudaron a ir perdiendo ese miedo de meterse. Entonces no necesitamos saber el origen a veces de nuestros miedos. Con que nosotros nos atrevamos a enfrentarlos y a liberarnos y simplemente pues decir, a ver, este miedo no es mío. Este miedo no es mío, no me corresponde. Yo lo regreso a su creador con conciencia adquirida. Yo regreso este miedo a su creador con conciencia adquirida. Esto no me pertenece. Y adelante. Sin miedo, reina. Mándame una foto cuando estés adentro del mar, diciéndome, Luz, aquí estoy en el mar. Sin miedo al éxito. Yo cuando era niña experimentaba dos cosas raras en casa y nos decían que era por ver películas de terror. ¿Puede ser verdad que traen malas energías? Pues depende de la creencia que tengas, ¿no? Así de sencillo. Lo que sí puedo yo creer, y por eso es que no me gustan las películas de terror, antes me encantaban las películas de terror, ¿eh? Era fan, pero ahora es muy raro que yo vea una película de terror. He llegado a ver una que otra, pero por Camila, pero así que yo elija, no. Porque al final la película de terror te causa miedo. Pues por eso es de terror, porque te da miedo. Y hay gente que disfruta sentir miedo. Pero para mí el miedo es una energía de baja vibración. Entonces estás más expuesta porque te está bajando esa energía. Esa es mi creencia, ¿no? Pero si tú crees que no te pasa nada y que las disfrutas, también va a ser así. Aquí va a depender mucho de tus creencias. Les iba a decir algo y se me fue. Se me olvidó lo que les iba a decir acerca del miedo. Bueno, ya no me acuerdo. Yo no tengo miedo, no quiero el temor. Dios es amor. Y en toda la creación no hay nada que temer. Es correcto, Jen, no hay nada que temer en esta maravillosa creación. Yo no sé por qué le tengo miedo a los hospitales. Ah, ya me acordé que les iba a decir. Los hospitales públicos más. Se me acelera el corazón, quiero salir rápido. No es miedo a los hospitales. Es la energía que hay en los hospitales. Yo llego a un hospital y me desmayo, reinas. Literal, ¿eh? Desde que estaba yo adolescente, más chiquita, más chavita, yo llego a un hospital y me desmayo. En las iglesias no la soporto. Pero no es miedo. Es la energía que hay ahí. Que así reaccionamos, ¿no? Es eso, es la energía de todas las personas que están ahí. A mí me da miedo el fuego, ¿no? Me da miedo morir quemada, morir incendiada. Los incendios me dan miedo. Entonces yo tengo dos opciones, ¿no? Yo digo, bueno, es el miedo que se me generó cuando mi hermano incendió el cuarto de mi mamá, que hasta los bomberos fueron. Puede ser ese miedo. O porque en otra vida morí como bruja, quemada, ¿no? En una hoguera porque era yo bruja. Entonces yo me digo, me da miedo porque fui quemada, porque era yo bruja en otra vida
y morí quemada. Por eso me da miedo el fuego, los incendios. Y me hace sentir bien, ¿no? Me hace sentir bien saber que por eso me da miedo el fuego. Entonces, uno tiene que buscar la manera de irse liberando de sus miedos. O sea, al final son temores infundados. Ok, ¿quién firma? ¿Se me podría repetir a mí misma para justamente liberarme de ese miedo a las arañas? Pues cuando veas una araña, di yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo. Tú a mí no me das miedo. Yo soy más fuerte que tú. Yo soy más fuerte y poderosa que tú. Tú a mí no me das miedo. Y afírmatelo, 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 reina. Y cuando puedas, trata de tocar una araña de peluche. Así trata de tocar una araña de peluche. Y poco a poco te vas a ir liberando de ese miedo porque lo estás enfrentando. Ahí me dijeron una vez que el miedo a las arañas es miedo o temas de repulsión con la mamá. En mi caso sí es real, prefiero evitarla. Miren, qué interesante, yo no sabía de esas cosas. Yo también le digo así sin darme cuenta a mi sobrinita. Hola Mauricio. Lisa Flowers. Jamás teníamos el pensamiento de que nos iba a pasar algo. Es más, decíamos, güey, ¿qué nos puede pasar? Es correcto. Es correcto, jamás tuvimos ese pensamiento de que nos fuera a pasar algo. Jamás. Y nunca nos pasó nada, ¿no? Nunca. Entonces, nada más son miedos que hemos ido adquirido después de, ¿no? Entre más crecemos, entre más edad, más miedos nos vamos adquiriendo por lo que vemos, por lo que escuchamos. Yo por eso evito noticias y todo eso, ¿no? Lo evito. Estaba viendo un TikTok y luego se me olvida compartírselos. Pero estaba súper padre porque hablaba de las cosas que haces cuando empieza tu despertar espiritual, ¿no? Que ojo, y yo siempre lo he dicho, la manifestación o la expansión de conciencia y la espiritualidad no es lo mismo, son dos cosas totalmente diferentes. Pero bueno, este chico se refería a la espiritualidad, que para mí es más como hacia el lado de la expansión de conciencia. Pero bueno, allá me están llamando mis chicas de taller. Oigan, yo tengo taller. ¿Por qué no me recuerdan, reinas? Que tengo taller yo aquí en el chisme. Bueno, eso se los platico mañana. Me recuerdan, ya me voy porque tengo a mis chicas del taller de creación esperándome, reinas. Como aquí no tengo reloj para poder ver la hora, pues se me va. Allá en la sala sí lo tengo y me voy controlando. Pero aquí no, reinas. Ya me voy porque mis hermosas reinas del taller de creación ya llevan ahí 10 minutos esperándome. Ay, qué pena, sí me siento mal. Pero bueno, mis hermosas reinas, ¿me recuerdan mañana que les platique de eso del despertar de conciencia y esas cosas? O es más, se los voy a investigar bien y lo platicamos el jueves, que también tenemos tema, ¿va? Porque mañana nos toca libro. Entonces mejor el jueves platicamos de todo eso que tú vas sintiendo en tu despertar espiritual y cómo hay cosas que sin que tú te lo pidas, vas dejando de hacer, ¿va? Pero bueno, eso ya lo hacemos el juevesito. Ya me voy, mis hermosas reinas maravillosas. Pasen bonita noche, las adoro. Gracias por estar aquí. Bye, bye.